¿Qué pasaría si te digo que las apariencias engañan y que las plantas son mucho más de lo que parece? Pues los soviéticos, Jahandis Chandra Bose y Clay Baxter tienen algo en común. Todos experimentaron con plantas para demostrar que son más de lo que habíamos imaginado. Evidentemente, todos fueron considerados tontos, ignorantes y dementes. Pero, en fechas recientes, un grupo de biólogos ha hecho pruebas que nos hacen creer que estas personas no estaban del todo mal. Hoy te presento algunas cosas curiosas que afirman que las plantas son más inteligentes de lo que habíamos creído. Empecemos pues con Clay Baxter, un agente estadounidense que se hizo experto en el polígrafo. Él hizo experimentos demostrando que las plantas reaccionaban ante el polígrafo cuando se les agredía, e incluso solo al pensar en que algo malo se les haría, haciendo suponer que las plantas temían por su seguridad. Estos experimentos tuvieron un eco que llegó hasta los Mythbusters, el programa de televisión, donde en un capítulo de la cuarta temporada, al hacer los experimentos, quedaron sorprendidos por el resultado de estos. Sin embargo, poco después demostraron que el mito era mentira. Pero aquí viene lo interesante. El método que usaron para demostrar esto se contradice a sí mismo. Por un lado, cuando estaban dentro del contenedor junto con la planta, dijeron que lo hacían dentro para que ninguna onda interfiriera, pues se encontraba totalmente aislado. Estando ellos dentro, los experimentos sucedieron tal como Baxter decía. Pero después decidieron hacer algo que, según mi punto de vista, echa a perder los experimentos. Ellos salieron del contenedor. Ahora imagina que estás en un cuarto con vidrios tintados y que te impiden ver hacia afuera. De igual manera, esos vidrios impiden que los sonidos de afuera lleguen a ti, y te han pedido que permanezcas ahí hasta nuevo aviso. Del otro lado del vidrio, y sin que tú lo sepas, alguien ha tomado un arma cargada y está apuntando hacia ti con firmes intenciones de disparar. Si fueran vidrios transparentes, seguramente te pondrías nervioso, sentirías miedo y puede que llegarías a un grado de histeria. Pero al estar todo sin que tú lo sepas, seguramente te quedarías sentado ahí, tal vez un poco inquieto, pero nada más. Eso es lo que pasó con la planta, pues estos seres vivos no tienen ojos u oídos para saber lo que pasaba fuera del contenedor, y más aún que los chicos aseguraron que era un perfecto aislante. Esto, para mí, es prueba suficiente de que el método para probar que era mentira era erróneo. Pero pasemos a cosas más recientes, pues como lo dije antes, hay biólogos que dicen estar muy cerca de demostrar que las plantas podrían sentir e incluso tener memoria y decisiones. ¿No me crees? Vamos a ver la primer prueba. Esta es hecha por una planta asesina llamada la acacia. Esta planta contiene un químico tóxico llamado tanino. ¿Y qué tiene de raro? Pues que la planta decide cuán tóxica ser, es decir, produce menos o más veneno según su depredador. Esto lo demostró un importante biólogo de la Universidad de Pretoria llamado Gautam van Hoven en los experimentos realizados al final de los 80 en el Limpopo, África, descubriendo que en cuanto la acacia es agredida por un mamífero grande y solo en estos casos, aumenta su nivel venenoso. Y no solo eso, sino que emite una señal de alarma en forma de gas llamado etileno, alertando a otras acacias cercanas de un depredador cercano, haciendo que las otras acacias aumenten también su nivel tóxico. Es una comunicación química entre estas plantas, dijo Van Hoven, lo que se puede considerar como una inteligencia social. Y es que estas plantas fueron las causantes de una crisis ganadera de caúdes en África, ya por las épocas de los 80, matando al 30% de estos animales, todo gracias a estas técnicas de defensa. Puedes decir que esto es una simple reacción natural y no es inteligencia, pero lo que hacen estas plantas es igual a lo que vemos en insectos inteligentes como las hormigas, que tienen una comunidad establecida con roles y tareas. ¿Por qué digo esto? Pues porque las hormigas secretan ácido fórmico al sentirse amenazadas, haciendo que sus compañeras se alerten y juntas se defiendan contra el depredador, teniendo un comportamiento exactamente igual que las acacias. Entonces, ¿por qué no considerar la posibilidad al menos de que las plantas tienen noción de cómo comunicarse entre ellas? Aún no te convenzo. Cuando las plantas se defienden, tal vez lo piensas porque no pueden defenderse conscientemente si ni siquiera pueden moverse. Bien, el biólogo Dieter Wohlmann asegura que las plantas no solo perciben su entorno, sino que también saben lo que pueden hacer.
El científico alemán hace experimentos muy sencillos donde prueba que las plantas se mueven conscientemente. Él usa plantas de guisantes o chícharos para sus experimentos. Al estimular el tallo de estas plantas, crecen en dirección a la estimulación, haciendo que unas células del tallo crezcan o se extiendan según sus necesidades. Algo parecido a cuando movemos un pie tras otro pie para caminar, pues este mecanismo le permite a la planta una exploración a todos los niveles de su entorno, lo que nos da una sensación de que la planta tiene una motricidad acompañada de sensaciones. La prueba más evidente de movimiento a base de sensaciones que nos hacen ver las plantas serían las plantas carnívoras, que usan sensores para atrapar a sus víctimas. Sin embargo, hay otras plantas más comunes que también lo hacen. ¿Estás viendo una mimosa púdica? Esta planta ha sido objeto de experimentos desde inicios del siglo XX. Su rápido movimiento es interesante y es una forma de esconderse ante la sensación de ser tocada. Pero ¿qué me dices de un movimiento causado por la felicidad? O al menos, eso parece con una planta llamada planta telégrafo, pues esta baila en el sentido estricto de la palabra, pues no se mueve al contacto, sino al ritmo de una canción o melodía. Según plantea Francis Allais, esto nos trae dos hipótesis. La primera es que si baila, la planta debería tener memoria, y la segunda es que si imaginamos que la planta telégrafo ha sido aislada de las demás y no conoce qué es la música ni cómo reaccionar a esta, en un primer intento la planta apenas se moverá. Después se moverá un poco más, y si repetimos esto, en un par de semanas la planta se moverá fluidamente, lo que nos hace preguntarnos si, al igual que como lo hace un atleta, podemos entrenar a una planta. Allais además nos menciona que para ellos, en calidad de científicos, esto ha resultado en dos problemas. El primero es que no han logrado demostrar cómo funciona, y en segundo, no pueden demostrar para qué sirve, pues pareciera que solo es una forma de entretenimiento y por ende solo sirve para divertir a este organismo. Consideremos por otra parte una prueba más. ¿Recuerdas el experimento de arroz de Isaro Imoto? Él demostraba cómo las energías positivas y negativas ciertamente tienen un poder excepcional en el entorno. ¿Qué pensarías si yo te dijera que esos experimentos fueron probados también en plantas, pero fueron simplemente desechados, pues se creía que eran un cuento de hadas en la época de los 70s? Y es que, en esas épocas, las plantas eran sometidas a música agradable o en contraparte a música ruidosa. Por ejemplo, el jazz y la música clásica les hicieron crecer y fructificar, y en contraparte, el rock las mataba. Hoy en día, Mimaru Ueda, bioquímico de Japón, incluso se burla de esto y asegura que una planta no es capaz de identificar secuencias musicales. Pero curiosamente, algunos de sus colegas del mismo país nos ofrecen algo desconcertante. Yoshiyuki Menabe asegura que todos los organismos tienen un reloj biológico y que por supuesto las plantas no son la excepción. Él asegura que unas plantas pueden llegar a dormir de manera similar al ser humano, en específico las leguminosas. Estas tienen ciclos de adormecimiento cuando se oculta el sol, al igual que lo hace la mimosa púdica. Y al contrario de lo que uno pudiera imaginar, aun si se les regresara la luz solar de manera rápida, estas no despiertan, sino que se mantienen en su forma dormida. Y es que, en el laboratorio japonés se hicieron pruebas más rigurosas, pues con experimentos a nivel molecular y químico, demostraron que las plantas, al igual que el cerebro humano, funcionan con reacciones químicas. Y como lo haría la anestesia en un paciente médico, estas plantas también fueron sedadas. Y además, demostraron que si una de estas plantas se le obliga a no dormir, sus hojas se amarillentan, lo que sería equivalente a un desgaste físico y emocional por insomnio crónico. Y aunque aún no esclarecen al 100% si este fenómeno es vital para las plantas o solo es parte de una regulación de hidrometría, sin duda es algo curioso. Por último, en el libro de Charles Darwin, el visionario naturalista plantea un término llamado planta-cerebro, donde asegura que la raíz de las plantas emula el cerebro de estos seres vivos. ¿Quieres ver algo curioso? Te muestro cómo se mueve esta raíz. Su forma es similar a la de un gusano, pero si es cortada la punta de la raíz, donde se encuentran sus células inteligentes, esta solo crece por crecer y sin dirección alguna, demostrando que Charles Darwin tenía razón. ¿Tú qué opinas? ¿Las plantas son seres inteligentes o solo es un conjunto de células sin inteligencia? Por el momento, me quedo con un comentario realizado por Allais.
Él menciona que no se trata de una carrera entre los animales y las plantas tratando de llegar a una meta, pues no se puede decir que las plantas nos hayan superado. Y es que en realidad, ellas van hacia la derecha cuando nosotros vamos a la izquierda. Cada uno tenemos estrategias contrarias, pero debemos reconocer que las plantas han llegado más lejos en su dirección que nosotros en la nuestra. Si estas cosas te han resultado interesantes, tienes que ver un documental llamado En la mente de las plantas. En él se explican muchas de estas cosas de manera más detallada. Si este video te ha gustado, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Esto me ayudaría a difundirlo. Y por cierto, mantente atento o atenta de las nuevas secciones del canal. Este fue un video hecho por Jekyll, y sin más por el momento, ojalá que te haya gustado.